prever un control jurisdiccional también de este volumen de contenido es difícil, pero igual deberíamos diseñar otro tipo de mecanismos de control que incluyan otros actores y que no sean simplemente un control unilateral de empresas privadas. Al final estamos hablando de ponderación de derechos fundamentales. Entonces se delega esta responsabilidad a las propias redes. Se prevén multas de hasta 50 millones de euros por no retirar contenido, en el caso de que de manera sistemática estas redes no retiren contenido, pero solo se multa por no retirar el discurso ilegal, pero no se multa por vulnerar la libertad de expresión. Y esto ha llevado a un fenómeno que están estudiando varias organizaciones, que es el overblocking, ¿vale? Las redes en Alemania no tienen incentivo de borrar todo el discurso de odio ilegal, porque si no pueden caer multas muy importantes, pero si censuran de más y eliminan comentarios protegidos claramente por la libertad de expresión, no les va a pasar absolutamente nada. Entonces están censurando, digamos, más de lo que dice la ley alemana, ¿vale? Otro elemento positivo es que hay compromisos de transparencia, tienen que publicar cada 6 meses los porcentajes de retirada de comentarios, pero es el mismo caso que antes. Se publican estos porcentajes, pero no sabemos ni el contexto de estos comentarios, ni si el contenido era realmente ilegal, porque se publican los datos cocinados, no se publican los datos brutos, digamos, que investigadores podrían analizar para ver si realmente el contenido que se ha eliminado viola el marco legal alemán o no, ¿vale? Así que también se presentan estos porcentajes como se retiran, como digo el caso del código de conducta, ¿no? Que se presentan simplemente porcentajes como si eso, la retirada simplemente supusiese un éxito, sin tener en cuenta si la retirada se ha hecho bien, ¿no? Y teniendo en cuenta todo lo que hemos visto de cómo funcionan los mecanismos de moderación de Facebook, bueno, podemos presuponer que esta retirada no siempre se hace como se debería de hacer, o al menos cumpliendo los marcos nacionales. A pesar de que, como decía, no tenemos muchos datos para saber si realmente se está haciendo bien, sí que ha habido ciertos escándalos que demuestran que se están a veces censurando cosas que pasarían claramente el test de la libertad de expresión. El caso más famoso es el caso de la revista Titanic, que es una revista satírica alemana, como podría ser aquí el Jueves o Mongolia, y que Twitter censuró durante 48 horas su cuenta porque hicieron un comentario, hicieron un tweet en el que se parodiaba unas declaraciones que había hecho una política del partido de ultraderecha alemán Alternative for Deutschland. Entonces era una parodia de ese comentario, pero como los moderadores o los logaritmos, o quien fuese, no pilló la ironía, se cerró la cuenta de esta revista satírica durante 48 horas. Esto es un ejemplo de que vemos que también aquí no están funcionando estos mecanismos como deberían funcionar. Ya para concluir, un poco resumiendo algunos de los problemas que he mencionado, en primer lugar vemos que en la aplicación de estos mecanismos hay una clara falta de consistencia y de eficacia, en el sentido de que ni siquiera se cumplen los objetivos que se marcan las propias plataformas, ni siquiera se cumplen las directrices que se marcan las propias plataformas. Vemos casos donde no se suprime un discurso de odio que se podría considerar ilegal y sí que se suprime contenido no ilegal. Entonces, en este sentido, no están funcionando bien estos mecanismos. No se respetan los estándares internacionales de derechos humanos y un ejemplo, habría más, pero un ejemplo concreto es que no se tiene en cuenta este patrón de vulnerabilidad, privilegio, ¿no? De proteger colectivos tradicionalmente discriminados. Sobre esta cuestión, Facebook en concreto ha intentado defenderse, ha dicho que claro, como es una red global es muy difícil encontrar colectivos que sean universalmente discriminados. Le ponía ejemplo, por ejemplo, una entrevista que dio de Facebook de los, por ejemplo, los japoneses, ¿no? Los japoneses se pueden considerar en Estados Unidos un colectivo discriminado porque históricamente, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial eran detenidos legalmente, etcétera, había un patrón de discriminación. Sin embargo, en Asia o en Japón o en Corea, etcétera, es un grupo, pues, al contrario, opresor, ¿no? Tradicionalmente en posiciones de poder, etcétera, ¿no? Eso es lo que decía Facebook, pero a mí sí que se me ocurren algunos colectivos
universalmente discriminados, ¿no? ¿Qué se os ocurre? ¿Qué colectivo es universalmente discriminado? ¿Cómo? Los negros en todas partes. Y alguno más, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que al menos las mujeres, proteger las mujeres sería, ¿no? O sea, yo no compro ese argumento de la política global, y además que la propia idea de una política global sobre discurso de odio contradice uno de los criterios que decía Laia, ¿no? Del contexto, ¿no? Tener en cuenta los contextos nacionales, perdón. Finalmente, otro elemento es la poca o irregular participación de la sociedad civil. Es necesaria una participación plural de actores diversos, y ya termino con esto. Algunas posibles soluciones, que luego cuando hablamos de estos temas todos nos ponemos muy negativos, planteemos posibles soluciones. Yo creo que para las plataformas algunas cosas que se podrían demandar a estas redes sociales es que cumplan los estándares internacionales de derechos humanos, ¿vale? Que hemos visto, sobre todo en lo que respecta a la protección de los colectivos vulnerabilizados. Creo que sería interesante un uso adecuado de los incentivos también, por ejemplo, eliminar cualquier posibilidad de monetarización de contenidos que contengan el discurso de odio, por ejemplo en YouTube, ¿no? Ha habido casos de vídeos de grupos de ultraderecha, por ejemplo incluso de grupos terroristas, que se ganaba dinero con el uso de con el visionado de estos vídeos. Entonces, utilizar estos mecanismos de incentivo sería un elemento que se podría hacer, y también se podría visibilizar más a través del uso de los logaritmos de estas redes sociales el discurso alternativo, ¿no? Sería, bueno, han contribuido a crear un problema, podrían al menos visibilizar mejor el discurso de personas que luchan contra el discurso de odio. Aumentar la transparencia, como hemos dicho, y termino ya con una última idea. La misma organización que mencionaba antes Laia, que es Article 9, el artículo 19, que es esta organización británica que lleva una gran trayectoria en la defensa de la libertad de expresión, ha hecho una propuesta de mecanismo que podría funcionar mejor que los que hemos visto hasta el momento, que se denomina algo así como de autorregulación vigilada, es decir, se inspira en los antiguos mecanismos, se siguen utilizando los mecanismos de regulación de los medios de comunicación, de la prensa escrita, por ejemplo, y sería crear una especie de consejos de redes sociales con funciones de establecer códigos de conducta, asesorar a las redes sociales para diseñar unas directrices que estén más en línea con los estándares internacionales. Serían estructuras financiadas por las propias redes sociales, pero con participación de la sociedad civil, etc. Y estos consejos podrían funcionar como un mecanismo de control de estas políticas de moderación de las redes sociales. Si os interesa esta propuesta, pues aquí la referencia del documento, que es del año pasado, del 2018, y con esto termino, que me he pasado un poco. Gracias.